señores, sean todos bienvenidos una vez más a este subloque de Teledeportes, precisamente aquí con esta parte de lo que es historias de los grandes deportistas. El objetivo es que precisamente la nueva generación conozca la verdadera historia, la verdadera trayectoria de nuestros grandes atletas, nuestros grandes propulsores, las personas que le han dado vida a que República Dominicana precisamente sea uno de la zona fuerte en materias deportivas. Agradecemos inmensamente al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es nuestro principal patrocinador. Vamos a darle, como siempre, la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano, que siempre comparte con nosotros, Luis Manuel Ferreira. Cuéntame, Luis. Así es, gracias Tomás y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el bloque anterior, pero ahora nos unimos para este segmento especial donde conoceremos la historia de uno de los grandes de la República Dominicana, el cual Tomás nos estará presentando en una interesante semblanza de nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado de hoy, Ángel Rolando Miranda Pérez, nació en la ciudad de La Vega el 16 de diciembre de 1936, fruto de la unión matrimonial de los veganos Francisco Miranda y Adela Pérez. Se destacó en varias disciplinas deportivas durante sus años como atleta, principalmente en voleibol, softball y atletismo al más alto nivel de competencia. En atletismo, compitió en los 200 metros planos, prueba en la que representó al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe México 54, tras ganar ese mismo año las eliminatorias regionales celebradas ese mismo año en Santiago. Posteriormente logra la clasificación en el Campeonato Nacional al conseguir el segundo lugar. En 1955, Ángel Miranda fue pieza fundamental para que la selección de La Vega se coronara campeona nacional de voleibol. Fue precisamente en la disciplina del voleibol donde Miranda sobresalió con la mayor determinación al grado de permanecer por 10 años como miembro de la selección nacional de mayores. Fue miembro del equipo que asistió a los terceros Juegos Panamericanos del 59, celebrados en Chicago, Estados Unidos. Por su actuación, fue electo atleta del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, mismo galardón que obtuvo en 1964, pero como mejor softbolista, deporte que jugó de manera activa entre 1960 a 1980. Luego de retirarse de las canchas como atleta, Rolando Miranda abrazó la carrera de dirigente y profesor de educación física, desempeñando una intensa labor como forjador de atletas y de propulsor. Él comenzó su carrera dirigencial en los años 60 como tesorero de la Asociación de Atletismo del Distrito Nacional, secretario general de la Asociación de Voleibol, que para esos años era lo que es hoy la Federación Dominicana de Voleibol. También fue secretario de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física, carrera de la cual se licenció del 1961 al 63 en la Universidad de Chile. En 1963 es designado inspector de Educación Física en el Distrito Nacional con la creación ese año de la Dirección General de Educación Física. En 1968 es nombrado director de deportes de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, donde perduró por 45 años y donde se convirtió en el propulsor de los Juegos Universitarios. Ideó y presidió por más de 40 años lo que es la Liga Intercolegial Deportiva. En 1975 fue designado secretario general adjunto para el Caribe de lo que es la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Voleibol, Norseca. Fue el primer presidente de la Federación Dominicana de Voleibol en 1972 y en 1976 entra a un puesto dentro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Fue secretario general de la Federación Dominicana de Fútbol entre 1998 y 2018. Casi siempre representó al país en congresos y seminarios como la FIFA, CFU y CONCACAF. Rolando Miranda realizó una maestría en la Universidad de Santiago de Chile en Educación Física entre 1962 y 1963 y en 1978 estuvo en la Escuela de Deporte de Frankfurt
y la Universidad de Colonia en Alemania, donde realizó una maestría. En 1996 fue exaltado a la inmortalidad en el Pabellón de la Fama en su nativa ciudad de La Vega, en la disciplina de voleibol, y en el año 2020 fue llevado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano como propulsor. Hoy este bloque Teledeportes e Historia de los Grandes Deportistas se viste de gala para recibir a un ícono del deporte de la República Dominicana. Hoy estará con nosotros el profesor Ángel Miranda. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado de luxe. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Bueno, estamos aquí nuevamente, como habíamos dado principio, aquí con un grande, Luis. Bueno, Luis es nuestro tercer vegano. Así es. El tercer, dicen que los veganos son buenos todos. Estuvimos en lo que fue Fernando la segunda, Teruel. Fernando Teruel, Heida Joaquín, Heida Joaquín. y hoy tenemos al profesor Miranda. Miranda, nos gustaría que usted nos diera una panorámica de lo que fue su vida, específicamente en qué parte de La Vega usted nació, y háblenos de esos años mozos, esos primeros 15 años, ¿qué lo motivó a la pasión por el deporte? Gracias. Desde muy joven, en la escuela Gaspar Hernández, yo nací en La Vega, en el centro de La Vega. En esa época era un pueblo pequeño, a una esquina de la iglesia del parque, o sea que no muy fuera. Después, mi mamá compró una casita en lo que es hoy Villarrosa, que eso queda también como a menos de 1 kilómetro del centro de la ciudad. Yo estudié en la escuela primaria, intermedia, Gaspar Hernández. En la escuela primaria, ya cuando estaba en 5º curso, comenzamos, ahí estaba Elpidio Jiménez, inmortal del deporte, que era el instructor de deporte. Y ahí comenzamos a practicar voleibol en una cancha de tierra que había en el patio. Y ahí jugábamos voleibol silvestre, pero los muchachos como recreación no era con un profesor que nos enseñara ni nada. Ahí yo perfeccioné con una bola que había, que uno la cosía, una bola a un servicio que yo tenía, servicio de overhand. Que ese fue en su época el mejor servicio que había en el país, porque yo no era el más fuerte, más duro, pero era muy rápido, muy certero, o sea que era seguro, y con eso, como en esa época el voleibol se recibía con los dedos, no está la época actual de ahora, sino un servicio que vean duro, y yo normalmente quedaba siempre entre los mejores anotadores de puntos, porque los puntos en esa época era el que servía. El que servía. Entonces, ahí comencé yo, ya cuando pasé a la normal, en hora de la tarde, en esa época íbamos al instituto, un instituto comercial, estudiar mecanografía y cosas, pero ahí comenzamos a practicar pelota, béisbol, que el play nos quedaba cerca, y ahí comenzamos a practicar béisbol. Yo me destaqué bastante e integré el equipo juvenil de La Vega que participó en el nacional, en el torneo nacional. Y me destaqué, me seleccionaron para inclusive el equipo regional que iría al nacional. Pero yo era muy rápido. Yo jugaba outfield, center field, y en esa época yo de 53, sin practicar atletismo, había una competencia eliminatoria para los Juegos Centroamericanos de México en el 54. Y entonces los entrenadores de allá, pero mira, Miranda corre mucho,
Pues yo robaba bases, corría mucho, pero yo no era atleta. ¿Ven? Pero ¿cómo llega entonces esa motivación de los deportes allá? Sí. Entonces, ahí fue y participamos en los Juegos, en la eliminatoria en Santiago de todo el Cibao. Ahí yo gané 200 metros. 200 metros. 200 metros, porque yo era muy rápido, pero rápido pues en pelota, porque yo jugaba, robaba bases, llegaba parado a segunda, etcétera. Pero no es que era atleta realmente. Entonces ahí luego vinimos a la capital, a la eliminatoria final, en los 200 metros, y quedé en segundo, que Felipe Alou fue el que ganó primero. Sí, sí. Pero Felipe iba tirando jabalina y en béisbol con la selección dominicana, que iría a México. Pero en La Vega, mientras yo estaba en la normal, bueno, una tarde, había una canchita de tierra, y ahí uno comenzaba a practicar voleibol, basquetbol, y practicaba deporte. Y toda la tarde era para el play, que quedaba cerca. Y para el play practicaba béisbol sobre todo. Practicaba algo de softball, pero era béisbol, y el voleibol que lo practicábamos en el country club, que en esa época era el Angelita Country Club. Okay. Sí. Y ahí era que entonces, ahí venían los torneos regionales de voleibol sobre todo. Había una gran rivalidad entre Moca y La Vega. Y ahí era donde celebrábamos los partidos. Y yo también me destaqué ahí, ya en el 55, integré el equipo de La Vega, que ganó las eliminatorias regionales del Cibao, y aquí en la capital ganamos ya el torneo nacional, que La Vega fue campeón nacional de voleibol, que ahí participaron ya equipos del sur, del este, Barahona, etcétera. Ya eso fue. Pero realmente lo que me motivó a la práctica deportiva era que en toda la tarde, uno no tenía la tarde, yo lo que cogía era para los play o para la cancha. En vez de quedarme en la casa, cogía para los play. Ahí uno silvestre, porque nadie nos enseñaba de que bate así, ni juega voleibol así. Era sin entrenador, porque en esa época no había entrenadores. O sea, ustedes tomaban la decisión, ustedes como grupo, vamos a jugar pelota, Sí. Y ustedes mismos se corregían. Sí, sí, nadie que corrigiera nada, uno corría, vamos, uno mismo ampallaba, uno lo que no estaba jugando, y así jugábamos ahí. Eso motivó, ya en el 56, yo vine a estudiar educación física a la capital, me gradué de profesor de educación física y comencé a trabajar en escuela, primero en la escuela Chile, ahí en San Carlos, donde ahí yo formé muchos atletas que más tarde se fueron destacados, como Leonel Jen, que estuvo en los Juegos Centroamericanos de Jamaica en el 62, Radamés Mora, Francisco Martínez, que se fueron destacados en baloncesto, Luis de Rosario, que fueron también a los Juegos Centroamericanos en el 62. Yo estuve ahí en la Escuela de Chile hasta el 61 y pico, después de la muerte de Trujillo. Ya sé, luego me trasladaron al liceo en la tarde, el liceo Juan Pablo Duarte, y al crearse la Dirección General de Educación Física, me designaron inspector de Educación Física del Distrito Nacional. Ya ahí, yo como inspector, pero ya en el 65, siendo inspector, con motivo de la revolución, la guerra de abril, por coincidencia, toditos los que éramos funcionarios de la Dirección General vivíamos en la zona colonial. Virgilio Travieso, que era director, vivía en la Super Noé. Papo Germen vivía en la Escuela Chile. Yo vivía en esa época en el Conde, ahí en una pensión, una habitación, porque yo no vivía aquí. Y los demás ya vivíamos todo ahí, pero a raíz de los problemas de la revolución, que nosotros vivíamos allá abajo, cuando pasó la cosa, entonces nos fueron cancelando a todos. A todo. Miranda, y nosotros vimos, usted estuvo en los terceros Juegos Panamericanos, celebrados en 1959 en Chicago.
Usted fue escogido ese año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Atleta del Año. Sí, También formó parte del seleccionado de softball del país sí. y fue parte fundamental en el Campeonato Nacional de Atletismo ganado por el equipo de La Vega. Pero ¿por cuál de los tres deportes? Porque podríamos decir 3 amores y un solo corazón. ¿Por cuál de esos 3 deportes usted más se identificaba Con el voleibol. con el Con el voleibol? voleibol. Yo en la selección, porque yo estuve en la selección desde el 56 hasta el 64, 65, Ok. a raíz de la evolución, en la selección de voleibol. Ahí tuvimos, primero en el 58 íbamos a los centroamericanos que se iban a celebrar en Caracas, Venezuela, pero a raíz de los problemas de Trujillo con Rómulo Betancourt, Okay. Dominicana no asistió. Entonces no asistimos, pero el año siguiente sí asistimos a los Panamericanos de Chicago. En Chicago el servicio, aunque los americanos, los brasileños, los canadienses ya recibían abajo, pero el servicio mío fue muy efectivo. Y eso tuvo una destacada actuación, que esa fue una de las razones por lo cual me cogieron voleibolista del año. Ese fue por la ACD, pero más bien en el 58, porque en el 59 me cogieron en el 59, sí. Pero en el 58 yo aquí en los torneos provinciales que se hacían aquí, con el Centro Obrero, Universidad, etcétera, de voleibol superior, yo también era muy destacado. Y aunque yo era colocador, pero yo era un colocador que también atacaba, porque yo tenía un salto muy grande, aunque yo no soy grande, pero tenía un salto y atacaba bastante. Y me destaqué mucho en voleibol. En ese mismo sentido, escúchame, Tomás, Sí. le hablaba de los 3 deportes, pero cuando usted entró al set, vio la pelota de fútbol y tuvo una reacción como muy favorable, como muy buenos recuerdos. ¿Cuál fue su vinculación directamente? Mi relación con el fútbol viene a raíz que yo estuve en Alemania. Yo fui en Alemania a hacer allá, estuve en la escuela de deporte y en la Universidad de Colonia, a hacer una maestría, un posgrado cuando eso yo era miembro del Comité Olímpico, desde el 76 hasta el 78. Entonces me mandaron, fue un seminario, una maestría que hicieron para expertos latinoamericanos del deporte. O sea, el mejor de cada país de los deportes, habla en español, porque fuera en español. Y allá, parte de los entrenamientos era todos los domingos, todos los fines de semana, convivir con un club de fútbol de Alemania. El Valle de Múnich, por ejemplo, desde el viernes estábamos ahí como la organización del club y el domingo nos llevaban entonces a los partidos de la Liga de Fútbol de Alemania. Todos los domingos, eso pasaron varios meses y lo cogíamos al fútbol de eso, esa época. Eso realmente, porque yo no practicaba, aunque La Vega es un pueblo de mucha tradición del fútbol, desde el 37 con el equipo Cóndor, yo nunca practiqué fútbol en La Vega, porque estaba en voleibol, estaba en pelota, estaba en softball, estaba en todo, y el tiempo no me daba. Pero el fútbol sí, yo lo estoy viendo, y después luego a raíz de yo estar en la universidad, en la UMPU, formé un equipo de fútbol por primera vez en el 71, y comenzamos a practicar el fútbol ahí. Yo por eso le cogí amor al fútbol. Hasta el 98, que me eligieron secretario general de la federación, que duré 20 años como secretario general de la Federación de Fútbol. Que ahí yo era que realmente organizaba todos los torneos nacionales, etcétera, todo eso. Pero del 92 hasta el 2002, yo era director ejecutivo de la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional y hacíamos todos esos torneos provinciales en que participan 20, 30 equipos de clubes, de los clubes de los barrios, que en esa época que Ángel Baliño era el presidente, pero yo era... Entonces yo en la UMPU, en el play, tenía un play grande, ahí hacíamos como 5 o 6 campitos de fútbol
y ahí jugamos fútbol, sobre todo sábado y domingo. Y eso era, por eso cogíamos por el fútbol, porque ahora mismo yo estoy siguiendo el juego de Real Madrid con el Arsenal. Bueno, señores, nosotros estamos aquí en su programa Teledeportes, aquí en esta super sección Historias de los Grandes Deportistas, conversando con un grande, un ícono del deporte, señor Ángel Rolando Miranda, nuestro invitado de luz en el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una pregunta y la vamos a dejar en el aire porque vamos a una breve pausa. Miranda, hablaba usted de su participación en atletismo, voleibol, softball, con relación a la pregunta del amor que usted demostró por el fútbol. Pero nos gustaría que cuando retornemos de la pausa, usted nos hable de las facilidades que había en esa época, los años 60, principios de los 70, qué facilidades había de parte de las autoridades para que se pudiese hacer deporte en esa época. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y retornamos con nuestro invitado de luz. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Estamos de vuelta, mis amigos, en este su programa Teledeportes, en este segmento Historias de los Grandes Deportistas, gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Mi compañero Tomás dejaba una pregunta sobre el tintero para don Ángel Miranda, sobre lo que eran las facilidades en aquellos tiempos para practicar deporte y para organizar eventos, porque también don Miranda ha hecho muchas organizaciones de grandes eventos nacionales e internacionales y de grandes equipos de disciplinas ya como la que hemos mencionado. Don Ángel, ¿cómo era en ese momento el apoyo hacia ustedes los deportistas? Bueno, fíjate, en esa época, comenzando desde que yo estaba en La Vega en pelota, las pelotas las hacíamos con media, con hilo de media, para trapo, como le decían, el ZO. Y con esa era la pelota que jugábamos. Los guantes de la lona de esa de los camiones, la cortábamos y se pegaban, se cosía, y esos eran los guantes que se usaban. Mayormente se usaban eso. Okay. Lo del queche, se usaban 13, se rellenaba con cualquier tela así, porque ya el queche ya necesitaba tener más protección. Exacto. Y esa era la forma en la que se jugaba pelota. Con una o dos pelotas, un FAO, hay que esperar para ir a buscar la pelota, porque no, en esa época de los 50. Ya, cuando yo vengo a la capital, que jugamos voleibol, pero era también muy limitado. Era con una o dos pelotas de voleibol que se practicaban. Nosotros practicábamos la selección nacional con dos pelotas, una o dos pelotas en la Salomón Ureña, en la cancha de la Salomón Ureña o en el Centro Obrero. Y era con una o dos balones. Yo en la escuela Chile, como profesor de educación física, aprendí a coser las pelotas de voleibol. Las cosíamos y un blade, porque eso tenía como una goma, esa era la goma de la bicicleta, de los vehículos. Sí, sí. Así era la pelota de voleibol. Entonces la cosíamos y le entrábamos el blade y con eso hacíamos 3 o 4 pelotas de voleibol. De como 10 hacíamos 3 o 4 y así era que se practicaba deporte en las escuelas y a nivel general. Que así que era muy limitado y no había recursos, no había nada. Uno inclusive, el uniforme, a veces uno tenía un uniforme que era... duraba años, guarda tu uniforme para el próximo año, pero porque no había. Y cuando había que salir a eventos internacionales, entonces, ¿cómo ustedes manejaban esos recursos, los pasajes? A raíz que nosotros fuimos a los Panamericanos de Chicago, que lamentablemente, digo lamentable, pero es ley de vida, el único que yo creo que queda vivo de los 12 jugadores que fuimos, soy yo. Nosotros
No, un uniforme, eran unos tenis de marca Mida, que no se me ha olvidado, que eran a 2 pesos. A 2 pesos los tenis. Y un uniforme, un uniformito que era de esos formitos, como se dice, piripipao. A raíz de terminar los juegos, que nosotros quedamos en cuarto lugar, discutimos el bronce panamericano con México en el último partido, que perdimos 3-1. Esa noche nos reunieron, muchachos, buen trabajo, bueno, pero pongan los uniformes aquí, la tenis aquí, porque iban a inaugurar una grada en el centro obrero, una grada de concreto, y entonces dentro de 6 meses va a ir un equipo de Nueva York a jugar voleibol, y es con esos uniformes que van a jugar, con lo que estaba allá. Y esas eran las condiciones en que uno estaba el deporte en esa época. Hemos hablado de la parte ya que tiene que ver, Luis, con la parte deportiva, pero Miranda fue un gran propulsor de lo que fue la actividad deportiva, incluso fue, digamos, uno de los artífices de lo que era la Liga Intercolegial, además de esos grandes eventos universitarios. Nos gustaría que usted nos hable, nos dé una panorámica generalizada de toda esa parte que tuvo que ver con, dicho sea de paso, usted fue inmortalizado, llevado al pabellón de la fama en el deporte dominicano, aquí en República Dominicana, y fue precisamente como propulsor. Háblenos de ese trabajo amplio que usted realizó. Sí, realmente, a finales de la década de los 50, la escuela se hacían torneos interescolares. No había dirección de educación física, la DGD, la Dirección General de Deportes, que era la que organizaba eso, y participaban colegios y escuelas. Ya en el 63, a raíz de crearse la Dirección General de Educación Física, que a mí me designan inspector de educación física del distrito, y había algunos colegios que participaban junto con las escuelas públicas. Y yo les digo, miren, vamos a organizar algo de los colegios nada más. Habían La Salle, Luis Muñoz Rivera, habían como 6 o 7 colegios. Y se organizamos torneos de baloncesto nada más, porque en las escuelas nada más se practicaba baloncesto y voleibol. En esa época nada más era baloncesto y voleibol, no había más, porque no había espacio para atletismo. Baloncesto y voleibol era todo lo que se practicaba. Y yo le organicé eso, le llevaba los numeritos, lo supervisaba. Ya en el 66, y se creó en el 63, creamos la Liga Intercolegial Deportiva. Ya en el 66, después de la revolución, a mí me cogen como presidente de la liga. Entonces ya ahí yo amplié el programa deportivo. No solamente era baloncesto, sino era voleibol, atletismo, ping-pong, ajedrez, etc. Ampliamos el programa y participaban colegios. Hubo un momento en la década de los 70 que participaban unos 50, 60 colegios, sobre todo los colegios salesianos, que en los años María de Hostos, que era la cancha principal, tú veías la grada llena con las monjas que iban a acompañar a los equipos de voleibol. Tú la veías con su traje de monja y eso se llenaba así. Y cobrábamos 5 centavos para pagar a los árbitros, porque a los árbitros de baloncesto y voleibol le pagábamos 25 centavos el arbitraje, esa época. Eso fue en la liga, pero la liga siguió siguiendo, yo seguí ayudando, organizando, todo eso es honoríficamente todo eso, porque eso no se pagaba nada de eso. Ya en el 87, hasta el 87, yo estuve ahí laborando, vino un grupo de profesores, ya la liga tuvo una pausa de unos 4 o 5 años, y en el 94, el encargado de deporte del Carol Morgan, John Williams, reactivó la liga, y yo entonces seguí ayudando, apoyando, yo era que lo organizaba todo, porque ellos eran los directivos, pero yo era que se lo organizaba, y yo estuve organizándolo hasta el 2017. Excelente. O sea, todos los torneos de intercolegiales, yo tengo precisamente todas esas estadísticas, eso que tengo un libro de eso, las estadísticas de todos los torneos intercolegiales. Y en esos torneos intercolegiales de la época de los 70 participaban hasta 100 equipos de baloncesto y voleibol, 100 equipos, y jugábamos en los años María de Hostos,
y en algunos colegios que tenían cancha. Ya eso es en la parte de los colegios. En las universidades, a raíz de que a mí me nombran en la UNPU, que yo era profesor de educación física del colegio de la UNPU, pero el rector, Juan Tomás Mejía Feliu, que había sido inclusive presidente de la Liga de Béisbol Profesional, me dijo, mira, Andrés, yo quiero que tú me ayudes a organizar los deportes en la universidad. La UNPU tenía 1 año y pico y era pequeña. Y dije, está bien. Me nombraron ahí como director de deporte con 150 pesos. Ya comenzó a cobrar. Eso es. Entonces yo ahí comencé a organizar los deportes. Nada más en esa época existía la UAS, la Pucamaima, que se había inaugurado, creado en el 2002, y la UNPU fue en el 2006, 66. Yo con motivo de la primera docencia en la UNPU, en noviembre del 66, de 68, porque la UNPU se creó un 21 de abril en el 66, pero las clases comenzaron en noviembre. Okay. Yo organizé una competencia universitaria, la primera competencia universitaria, interuniversitaria, en 4 deportes: ajedrez, baloncesto, voleibol y softball. En el campo, en la UNPU estaba en donde está IKEA ahora. Okay. Eso era ahí, un edificio viejo. Atrás había un espacio, yo ahí busqué la forma y preparé un campo de softball. Hicimos un play de softball ahí. Y organizamos eso fue un boom grandísimo, primera competencia interuniversitaria, que asistieron los rectores de las universidades, todo eso. Y ese fue, a raíz de eso, se prendió la chispa y yo que seguí insistiendo con las 3 universidades, que era la UAS, la Ucamaima, el IES, que es hoy Universidad P, y la UNPU. Y vamos a organizar los Juegos Universitarios. Y en abril del año siguiente, del 69, organizamos los primeros Juegos Universitarios. Ahí, en la ceremonia inaugural, que ustedes quizás deben recordar, en el Olímpico, que estaba ya, él estaba en construcción para los 12 Juegos, ahí vino un contingente policial en la inauguración, bomba lacrimosa, porque en la grada estaba llena, pero era gente de la UAS, por el $500,000 para la UAS. Okay. $500,000 para la UAS, sí. $500,000 para la UAS. Llegó un contingente policial y se llamó Agripino, que era Núñez, que era vicerrector de la Pucamaima. Como yo con la policía, mire cómo es. Vino un policía y le dio un galletón que lo tumbó por allá. Se salió del trabajo. Eso es la galleta de Agripino, como se conoce. Sí. Ese fue nuestro primer intento de hacer los Juegos Universitarios. Pero en la UNPU yo seguí haciendo competencia aniversario, cuando la UNPU cumplía años, invitando a las universidades. Fueron creciendo, fueron creándose otras universidades. Y en el 82 formamos lo que era el Consejo Atlético Universitario Dominicano, con la universidad de miembros de la ADRU. La ADRU, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades. Y eran 6 universidades. Jugamos eso, pero invitamos las otras universidades. Y ahí comenzamos a hacer los Juegos Universitarios. Se formó un comité organizador, pero yo era realmente que organizaba todo. Yo era el que lo organizaba todos los juegos, y del 82 hasta la fecha, el día de hoy, se celebraron, van 40 juegos universitarios que se celebran. O sea que ya eso fue a raíz de 2012 se creó la Comisión Nacional de Deporte Universitario del Ministerio de Deporte. Entonces el Ministerio de Deporte que le da apoyo. Actualmente pertenece al Ministerio de Deporte, que desde el 2012-13 hasta la fecha es el Ministerio de Deporte que organiza los Juegos Universitarios. Sí, así es. Eso es. Y nos gustaría, ¿cuál ha sido ese momento más
más emotivo, que usted más recuerda en su plano dirigencial, como atleta, en todo lo que tiene que ver en el ámbito deportivo? ¿Cuál ha sido ese momento de más significación y que usted recuerda con más agrado dentro del deporte? Cuando lo inmortalizaron en La Vega, ese momento que usted recuerda con tanto cariño en todo ese trajinar de usted en el área deportiva. Bueno, yo tengo realmente, porque he pasado muchas cosas. En el 73, 72, fuimos los primeros Juegos Universitarios Centroamericanos que se celebraron en San Juan, Puerto Rico. Por primera vez se celebran los primeros Juegos Universitarios. Pero ya, yo era presidente entonces de la Federación de Voleibol y que fue elegido en el 72 como el primer presidente elegido, porque antes era en la dirección de deporte y ya tú vas a ser presidente de la Federación de Atletismo, tú de béisbol, tú de cosas y ya. Con el dedo, una persona, uno. Esas eran las federaciones. No había apoyo de nada, ni económico, ni de utilería, ni nada. Uno era arañando que uno conseguía hacer. A pulmón limpio. Yo para los 12 juegos conseguí con la Federación Internacional como sede que nos donaran y nos donaron 300 pelotas a mi casa. Okay. Mi casa costaban 3 pesos en esa época. Ahora cuestan 2.000, 3.000 y pico de pesos. Y nos donaron y con esa la fuimos ahí llegando. Y entonces, ¿cómo se logró el apoyo del gobierno para los 12 juegos? No, para los 12 juegos hubo mucho apoyo. Realmente hubo apoyo porque nosotros pudimos preparar los equipos, pudimos foguear los equipos, que los dos equipos, que nosotros de cero logramos coger medallas en ambos equipos. Y lo más importante, yo como presidente de la federación me preocupé de que los jugadores que eran estudiantes universitarios, hay que estudiar y adaptábamos los entrenamientos a la universidad. Cojan materia nada más en la tarde o noche, vamos a practicar en la mañana, o cojan materia por la mañana. Y de los 24 jugadores, 17 son, ahora actual, son profesionales universitarios, de los 17 de los 24 jugadores. Luego, yo pasé en el Comité Olímpico en el 76, ya en el 77, yo fui director técnico de los Juegos Nacionales, pero en el 68 yo había sido director técnico junto con Bolo Vicioso, con Bracito, que era dirección de deporte, y con los Juegos Nacionales que eran desde el 37 al 68. Hicimos unos juegos un poquito medio ahí porque no había recursos. No había recursos. Y en el 77 sí ya, lo hicimos aquí en el Olímpico, los Juegos Nacionales. Los juegos terceros fueron los terceros Juegos Nacionales. Pero en el 77 también yo fui director técnico del Norseca de voleibol, donde vinieron equipos de Estados Unidos, Canadá, etcétera. Eso. Y en el 77 también yo fui director técnico de los terceros Juegos Universitarios que se celebraron en el país. O sea que esos 3 grandes eventos, el 77, y como yo era un técnico muy reconocido, yo fui director técnico de los 3 y apoyé y aporté todo eso ya en el 91, en el 79, en los Juegos de San Francisco de Macorís, yo fui como asesor, pero en el 91 yo fui director general de los Juegos de Barahona, los Juegos Nacionales de Barahona, unos juegos que yo decía ya, a Barahona hay que traerle hasta los aplausos, porque el play se construyó en un batey ahí todas las instalaciones deportivas, y yo estaba en construcción la carretera de Azo a Barahona, y eso era imposible. Yo tenía que ir toda la semana, 3 o 4 días a Barahona. Durante todo, los juegos fueron en diciembre, eso fue durante todo el año del 81. Y fueron, y ellos me dicen que yo soy hijo adoptado de Barahona, porque me entregué realmente a la organización de esos juegos, y quedaron bien. Ahí bien, fue que don Antonio Guzmán, que era el presidente en esa época, y Vicente Sánchez Baré, que era el ministro de Deporte, el secretario de Deporte en esa época. Aunque para los juegos
ya era Julio Ibarra Río, que ya habían cambiado a Vicente Sánchez Varela. Así es. Bueno, señores, lamentablemente ya estamos sobre el tiempo. Muchas cosas interesantes se quedaron en el tintero sobre esa interesantísima participación del profesor Ángel Miranda, una leyenda del deporte dominicano. Viene aquí él mismo a contarnos su historia. Agradecemos a todos ustedes que han estado ahí en sintonía al 100% con el programa, Luis Manuel Ferreira, que siempre comparte sea aquí con nosotros, y al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que siempre está ahí dándonos el apoyo. Así que pasen feliz el resto del día y será hasta otra próxima entrega. Bye bye.